Bien, hermanos, vamos a hablar un poquito de los diáconos. El tema 3 es: los diáconos no son un cuerpo gobernante de la iglesia. Es muy importante este tema porque yo personalmente tuve alguna situación de diáconos que se constituían los gobernadores de la iglesia. Verdaderamente Dios estableció el gobierno de la iglesia y justamente nosotros podemos observarlo en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 11 y 12, y lo voy a compartir. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son los ministerios que el Señor ha establecido para el gobierno de la iglesia. Así que es bueno también entender de que justamente los diáconos, bueno, todos somos diáconos, decíamos, desde el comienzo, y es una gran bendición de que lo podamos hacer todos. Con el correr de los años y en diferentes lugares de trabajo se han observado el falso concepto sobre la función ministerial del diácono, realizando actividades que no les compete, errando continuamente porque desconocen o no han sido enseñados debidamente lo que les corresponde hacer. Y ese es un problema. Nosotros, cuando yo me convierto al Evangelio, había ese concepto entre los diáconos de que eran algún tipo de gobernantes de la iglesia, hasta que en algún momento Dios nos bendijo con ministros, maestros que nos empezaron a enseñar las funciones de cada ministerio, todos los ministerios, cómo funcionaban. Y eso también nos fue trayendo luz para que podamos trabajar con libertad. Y eso nos ha traído luz a través de muchos años en los pastorados, donde en vez de tener terribles conflictos como lo teníamos en el pasado, empezamos a enseñar cómo era el gobierno de la iglesia, y en esto hoy podemos disfrutar en gran parte, pero no obstante es bueno también a una generación nueva que se está levantando. Me decía alguien anoche que nosotros nos hemos convertido viniendo del pecado, del mundo. Entonces veníamos con una desesperación por Cristo. Pero hay una generación que se levantó después de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos, que ya nacieron en cuna cristiana y son diferentes en cuanto a la experiencia vivida por aquellos que vinieron con terribles consecuencias del pecado, ¿no? Entonces, hoy nos toca formar a esa generación. Si bien hay mucha gente que todavía está viniendo, como hemos venido muchos, pero nuestras familias que se han formado en cunas evangélicas tienen que aprenderlo también. Qué bueno que podamos experimentarlo. El gobierno de la iglesia entonces lo compone los ministerios que hemos compartido la palabra. El Espíritu Santo es el que constituye el gobierno de la iglesia. Este gobierno puede con el Espíritu Santo reconocer futuros ministros para gobernar. Ahí en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo obrando
dijo que fueran apartados Bernabé y Saulo para la obra que él lo ha llamado. Ahí podemos observar que el Espíritu Santo es el que ha apartado a estos dos obreros. Y Dios no aprueba gobiernos democráticos elegidos por voluntad humana. Es decir, que nuestro gobierno no es democrático. No es que nosotros podemos juntarnos, armar un grupo de personas y decir, vamos a poner a fulano de pastor. No funciona así la iglesia. La iglesia es teocrática, no es democrática. Es decir, es Dios el que pone y el que quita a los ministros, a los obreros. Por eso no se puede elegir de esa forma. En alguna oportunidad también tuve, lechuza cacoteada. Tuve situaciones donde la gente quería sacarme de la iglesia, pero es por personas que no quieren ocupar el lugar que les corresponde y creen que están puestos justamente para poner a los pastores, y así no funciona la iglesia del Señor. Conociendo eso, yo verdaderamente seguí sirviendo tranquilamente, y Dios es el que me puso y Dios fue el que me sacó a su tiempo. Y la obra continuó bien, gracias a Dios, creciendo. Pero nosotros no somos, los diáconos no son las personas que pueden quitar y poner pastores. Muchas veces hacen esto, se juntan para formar una camarilla y empezar a ver de qué forma lo pueden sacar. Hermano, la consecuencia de esas situaciones son nefastas para esas personas, porque Dios no funciona así, la iglesia tampoco. Así que Dios no aprueba los gobiernos democráticos, porque acarrean confusión y problemas. Nosotros mismos hemos experimentado en el pasado no muy lejano esta situación, cuando los hombres quisieron poner a los pastores, sacar al que estaba en Corrientes, por ejemplo, tuvimos una situación de esa naturaleza, y así fue la iglesia. Fue una decadencia tremenda que va a seguir hasta el día del Señor, porque así no funciona la iglesia. La iglesia funciona cuando Dios gobierna, no cuando los hombres gobiernan. Y los hombres, para lo único que muchas veces servimos cuando usamos nuestros criterios, es para boca y media, dijo alguien, para meter la pata nomás. Y Dios no quiere eso, hermano. Por eso justamente tenemos la palabra de Dios que nos lleva por el camino correcto. Esto, cuando los hombres quieren gobernar, indudablemente trae muchos problemas. Tarde o temprano va a aflorar un líder para el mal de todo. Y eso es así, hermano. La gente quiere muchas veces que cambien al pastor, que cambien al pastor. Que cambiarlo. Con Nicolás tenemos una puja grande. Le digo, te cambio. Porque a él le invitan de todos lados. Y yo quedo ahí. Y él dice, ahí tenemos al pastor. Y yo te cambio, digo. Gloria a Dios. Y verdaderamente le agradezco mucho a Dios por haberme puesto en el ministerio. Es algo maravilloso. Sí, te duele el alma, pero es lindo. Gloria a Dios. Así que tarde o temprano afloran. Ahí nosotros tenemos en el libro de Juan, en tercera de Juan, estaba un personaje que se erigió gobernante de la iglesia, que se llamó Diótrefes. Y este hombre
trajo mucho daño a la iglesia porque justamente no era puesto por el Espíritu Santo. No era puesto por el Espíritu Santo. Y el apóstol San Juan habla de este hombre. Que Dios nos bendiga, hermanos, porque a través de los tiempos se han levantado hombres que han hecho mucho daño a la iglesia. Mucho daño. Entonces, justamente estas reuniones son para que nosotros aprendamos a ver y a defender la doctrina, ¿no? Cuando vemos que eso va sucediendo, nosotros tenemos que ponernos también a orar y a actuar para defender lo que verdaderamente hay que hacer. A veces nos quedamos mirando de lejos y después el daño que se le hace a la iglesia muchas veces es irreparable. Muchas almas se pierden, ministerios que se pierden, iglesias completas que se pierden por este tipo de personajes que aparecen en el escenario de la iglesia. Así que Dios nos bendiga, porque la tendencia humana y carnal es rebelarse contra lo establecido por Dios. Así que el hombre, cuando empieza a querer hacer lo que a él le parece, es cuando empieza a funcionar todo mal. Y Dios no quiere eso, hermano. Ahí nosotros tenemos bíblicamente a Coré, que era una familia que se levantó contra Moisés y Aarón. Ellos decían que ellos también eran tan santos que Dios podía usarlos a ellos, pero no fue así, hermano. Dios había escogido a Moisés y a Aarón y Él lo estableció. Así que, claro, sufrieron una consecuencia tremenda. Y Dios nos libre, hermano, de que nosotros también estemos de ese lado cuando ocurren estas cosas. Que podamos verdaderamente defender a la iglesia y a los ministerios que Dios ha puesto. Los diáconos sí asisten y respaldan la obra pastoral. Es decir, ese es el trabajo, hermano, del diácono. De respaldar la obra pastoral. A los pastores, a los ministros, a los hermanos. Es decir, el diácono está para observar, hermano, de qué forma puede funcionar mejor su servicio. En estos tiempos yo he experimentado algo maravilloso en Corrientes, con gente preciosa, que desde la pandemia, hermano, se han despertado en un servicio. Yo siempre digo, son los que no me traen problemas, son los que me solucionan problemas. Y es una bendición tener gente así, hermano, y que usted pueda también en su congregación ser ese tipo de persona. No ese que va todos los días con un problema distinto, sino llevar las soluciones, que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros los pastores, que nos traigan soluciones hechas. Pero no porque nosotros queremos descansar en los laureles, porque hay mucho trabajo en la obra, hermano. La pandemia fue el año que más trabajamos, todos los ministros de la iglesia. Pero ese grupo de gente en secreto nos han traído un alivio tremendo. Para más son personas que manejan todo lo que es la tecnología y nos han solucionado problemas que nosotros no lo hubiéramos hecho, pero ellos se abocaron. Y esos son los verdaderos servidores que están ocultos, que nadie sabe de ellos, pero Dios lo va a tener en cuenta siempre, hermano. Por eso, que usted desarrolle ese trabajo donde nadie lo ve, porque Dios lo va a exaltar en algún momento en público. Así que es algo precioso de que usted pueda respaldar a su pastor, al ministerio, con su vida, con su servicio. Así que está el respaldo material. En la parte administrativa, las finanzas, velar, hermano, para que la parte material funcione bien en la iglesia. Acá tenemos a Epafrodito, ¿no? En Filipenses, vamos a mirarlo un poquito. Filipenses.
Fíjese a Epafrodito, el trabajo que él realizaba. Mas tuve por necesario, ahí está, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, él se encargaba de cuidar al apóstol Pablo. Claro, con esto uno no pretende, hermano, de que haya un diácono o una diaconisa atrás nuestro para alcanzar el vasito de agua. Lo he visto en reuniones nacionales, un pastor así sentadito y el diaconito de ahí atrás, escondido detrás del asiento para darle un vasito de agua continuamente. No, para eso no están los diáconos. Los diáconos están para acompañar al pastor, para mirar por su necesidad, pero no para ser ese esclavo. Un hombre inteligente, una mujer inteligente que sabe cómo actuar en el momento de necesidad. ¿Me entiende? Y Epafrodito hacía esto. Él ministraba al apóstol San Pablo en su necesidad. También, hermano, es bueno el diácono o la diaconisa que están velando por las necesidades de la iglesia, en la parte material, ver qué es lo que está faltando a la iglesia. Verdaderamente, hermano, tiene un valor tremendo ese tipo de persona que sí que usted le tenga que está diciendo, tuve la bendición, hermano, a principio de año me dice un hermano, un obrero, pastor, ¿me permite pintar la iglesia? No, le dije. No te puedo decir que no le dije. Pero qué bueno, hermano, cuando hay personas que están viendo lo que se puede hacer. ¿Sabe qué, hermano? Fue instantáneo. ¿Cómo Dios está esperando de que alguien haga eso? Porque en el momento en que este hermano me pidió permiso para pintar, hice 3 pasos y una hermana que está en este lugar me dice, pastor, quiero donar una enorme cantidad de dinero. ¿Y qué querés hacer con esto? Es para la iglesia, me dice. Bueno, le digo, ¿te parece que pinten la iglesia con este dinero? Sí, pastor. Me di vuelta y le dije, sí, tenés la pintura, le dije. Fíjese la reacción instantánea que tiene Dios en cuanto una persona se pone, no teníamos el dinero, pero Dios lo proveyó porque hubo una persona que reaccionó ante la necesidad y Dios proveyó la persona que iba a proveer para la necesidad. Esas cosas, hermano, son incalculables el valor que tienen. Por eso es necesario que usted cumpla su función. Así que arreglos de pintura, de toda clase, las cortinas, las diaconisas, las hermanas, las obreras, hermano, cuando ven la necesidad, no esperen a que le estén pidiendo. Lo mejor que hay es ir y hacer. Ir y hacer. En todo caso, dígale al pastor, ¿puedo hacer tal cosa? Los cortinados, los arreglos, los manteles, hay tantas cosas. Mire, hay lugares que en vez de cuidarlos, los tiran. A veces están por meses los manteles apilados hasta que se apelmazan y no sirven más. Y eso no es, hermano, correcto. Por eso es importante de que las damas principalmente en esa función puedan desarrollar ese ministerio. El cuidado de la iglesia. Respaldar al pastor y al ministerio en forma espiritual. En forma espiritual. En la administración de la palabra de Dios, ministrando la palabra, eso es bueno, hermano. Por eso es que todos
gozarse en la gracia que es en Cristo Jesús, de participar de los seminarios. Creo que en todas las congregaciones tenemos seminarios. No, pero yo ya sé todo, alguno. No, usted no, si dice así, no sabe nada. Yo desde que me convertí, hermano, estoy en el seminario del Señor. Y me anoto en todos los seminarios y estoy siempre sentado ahí estudiando. Hermano, nunca terminamos de aprenderlo todo. Al contrario, cada vez me doy cuenta que se me... Y eso es bueno porque te da el lugar de querer aprender más. Pero no se quede en su casa, hermano, cuando hay seminario. Hay muchas distracciones en este tiempo, hermano, y esas distracciones producen daño. No está haciendo lo que usted tiene que hacer. Así que Dios le bendiga que pueda ir al seminario, ir a las capacitaciones, donde enseñan la palabra. Miren, ahí en la iglesia nosotros tenemos mucho trabajo. Y ese trabajo, todo tiene que ver con la enseñanza de la palabra. Así que cuando más se preparan, mejor sirve la gente. Y eso es bueno porque te permite ser más útil todavía. Visitar y animar a los hermanos. Qué bueno que es cuando hay personas, hermanos, que le están supliendo al pastor esa tarea, hermano, de ir a visitar a los hermanos. Pero no para ir a chusmear, ¿no? El chisme hace mucho daño, hermano. Pero ir a llevarle una palabra de aliento, prepárese en oración, lleve un versículo y compártalo para... Siempre ese versículo que usted lleva después de una oración es la palabra clave que Dios va a usar para levantar a aquel hermano que está por alguna razón desanimado. Y cuando va, como decía nuestro hermano el apóstol Maciel, decía, bueno, ahora que me hicieron de viaje, no me acuerdo de qué estaba diciendo. Qué bárbaro esto. Yo no sé si son amigos o son enemigos. Lo usan, qué bárbaro. A ver. De acá no se retira nadie hasta que yo encuentre el libro. Bueno, él decía algo que nadie le dio importancia. Por eso ni me acuerdo yo tampoco. No, aprovechar todas las áreas donde se puede aprender, hermano. Eso es algo maravilloso y eso exalta la labor de pastoral y de la iglesia. Porque el conocimiento, hermano, nos bendice tremendamente y te da la posibilidad de ir no solamente aprendiendo, sino la capacidad de enseñar a otros. Es algo precioso. Y ahí en la iglesia tenemos mucho, hermano, áreas donde se enseña, casa de oración, seminarios, capacitación. Tenemos trabajo en cantidad. Y eso, ¿sabe qué hace? Hace que una iglesia pueda funcionar bien. Así que sea partícipe en este tiempo de ese buen funcionamiento de la iglesia. Así que súmese siempre, no se reste. Algunos por quedar a ver una novela. Y Dios quiere que usted esté al pie del cañón, hermanos. Otros por el famoso fútbol 5. Bueno, venga que acá en la iglesia a veces somos 3, pero la pateamos duro. Ahí está el Rengo Polenco y el otro Chávez. Jugamos una barbaridad. Pero es así, hermano. Es bueno que todos podamos estar unidos y trabajando. Preparar los utensilios de la Santa Cena. El diácono debe estar dispuesto a administrar servicios fúnebres. ¿Sabe que una vez, ya siendo ministro, era evangelista, me
me invitan para... Estoy predicando acá en Goya. Acá en Goya, me invitaron a predicar acá. Nunca, jamás había administrado un velorio. Y el pastor que estaba en ese tiempo acá en Goya me dice, yo estaba pastoreando esquina, me dice, Alberto, vamos a Santa Lucía que falleció una hermana. Vamos, ¿viste? Era lo que menos me imaginé que me iba a hacer ministrar a mí. No sabía por dónde empezar. Y sí, y leí San Juan 14, ¿viste? Y me salvó el Señor. Pero después me di cuenta, hermanos, que había mucho que aprender. Eran los primeros pasos en el ministerio pastoral. Y con la bendición de Dios, Dios siempre nos equipó. Porque después con el pastor Nicolás tuvimos todo ese equipamiento, hermanos, que nos ayudó muchísimo a desarrollar un buen pastorado. Reiterando continuamente, su alcance ministerial no es gobernable. Al igual que un cuerpo, cada miembro ocupa su lugar y función. El diácono tiene su lugar y su función. No es la del pastor, pero sí tiene que cumplir su diaconado. Y entonces ahí está dispuesto a sujetarse a la directiva pastoral, recibiendo los consejos y sugerencias de manera tal que pueda llevar un buen funcionamiento de la grey. Es decir, que eso nos ayuda mucho, hermano, y más si usted está sujeto a los que les presiden, a los que le pastorean. Y ojo que yo he tenido la oportunidad de acompañar, no era nuestra congregación, sí era de la misma iglesia, pero había un diácono a cargo de una obra. Y muchas veces cuando hay un diácono a cargo de la obra parece que no es el pastor, entonces le podemos hacer la vida imposible. Y no es así, hermano. Si Dios un diácono puso a cargo de una obra, usted tiene que respetarlo, porque Él es el que está a cargo, el responsable, el que va a rendir cuenta, por más que sea diácono. Y si hay otro diácono, hermano, bien puesto por el pastor para que quede a cargo de la iglesia cuando está ausente, tienen que respetarlo, aun cuando son pares. Cuando son otros diáconos. Hay diáconos que se rebelan, no, le puso a fulano, yo no voy a ir durante los cultos. Y eso no es correcto, hermano. Nosotros tenemos que estar sirviendo a Dios todos juntos. Y a su tiempo, si hacemos bien las cosas, hermano, cuando los primeros diáconos que reconocieron en mi tiempo, trabajábamos 3 personas juntas, y esos 3 íbamos a todas partes, servíamos juntos. Pero el día que hubo la elección de diácono, no eligieron a los otros 2. Y a mí, yo no chupita. Yo no chupita así. Trompita elefante. ¿Y sabe qué? Me enojé. Sí, vale, Pacho. Mamá yo era mitad ángel y mitad carnal. Bueno, me gobernó la carnalidad. Me enojé. Entonces estoy orando ahí era toda escalerita la plataforma. Estaba orando ahí, enojado. Estaba ahí. Y el Espíritu Santo me dice, por esto no te eliges. El Señor automáticamente te aclara, hermano. Si vos querés entender, entendé. Pero yo entendí perfectamente que no estaba preparado ni para barrer el baño. Porque uno que está preparado para ser diácono ya no está con ese espíritu de enojo. Y Dios cambió mi mentalidad en ese momento y me puse a servir a los diáconos. Lo hice con tanta alegría, hermano, que me sumé a ellos a seguir trabajando, porque ellos eran excelentes diáconos, hombres que ya estaban preparados. Pero a mí me faltaba no digo una eternidad porque no fue tan larga la eternidad, pero sí, me faltaba. Entonces, cuando alguien es reconocido y no fue usted, hermano, pregúntese por qué no lo ha reconocido y esfuércese para ser reconocido. Amén. Así que Dios le bendiga, esfuércese en la gracia. Que el diácono no es una carrera ascendente. El diaconado no es que tener que ser diácono para después ser evangelista y después ser pastor. No es una carrera, no. Hay
personas, hermano, como tuvimos un diácono que partió hace un año. Este hombre fue diácono toda su vida, pero fue un diácono excelente toda su vida. Y nunca jamás escuché decirle, pastor, ¿por qué no me reconocen de anciano? Nunca, jamás. Y fue un diácono hasta que se fue con el Señor, pero excelente. Entonces, hay personas que nunca van a ser reconocidos otro ministerio, pero sí ejerza bien el diaconado. Que Dios le bendiga. Creo que ya estoy pasado. Bueno, gloria a Dios. Así que el diaconado no es una carrera ascendente en el ministerio. Pero, hermano, hay muchos diáconos que sí fueron ascendiendo, porque así fue la vida que Dios preparó para ese ministerio. Yo ejercí el diaconado, pero no fui reconocido diácono. Para que se cumplan las escrituras. Que te explique. Si ya te olvido todo otra vez, Chamino. Se ponen de acuerdo para distraerme y después ya no sé más ni lo que digo. Pero sí, ¿sabe qué es lo que te voy a decir? Que me olvido muchas cosas. Tengo un proceso de, no sé qué pasa con mi cerebro, pero me olvido muchas cosas. Pero no me voy a olvidar nunca de servir a mi Dios. Si hay algo, hermano, que me bendijo todos estos años, ya 38 años de servir a Dios, hermano, ha sido que yo aprendí a servir y lo trato de hacer de la mejor manera. Así que quisiera que mis hijos sigan mis pasos, que todos los hermanos que me conocen sigan también esos pasos. Porque no hay cosa más hermosa, hermano, que servir a Dios. Creo que el ministerio más honorable es el de servidor, el diaconado. Y no voy a dejar de ser nunca diácono, aunque nunca fui reconocido diácono. Pero nunca voy a dejar tampoco de serlo. Así que muchos diáconos sí serán toda la vida diáconos. Muchos diáconos lo serán de por vida el diaconado porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza. Y eso es bueno, hermano. Si había algo que le agradecía a Dios por este hombre, era su fidelidad en el diaconado. Usted sabe, este hombre, estábamos construyendo la plataforma de la iglesia el año pasado, en diciembre, y fue un trabajo duro. Y yo trataba de hacer todo el mayor esfuerzo en la construcción de ese, porque decía yo, llega diciembre y quiero tomarme mis vacaciones y descansar de esto. Así que me esforcé mucho antes, y él estaba a la par mía, hermano. Era un hombre de 83 años. 83 años. Y estaba a la par mía. Y el pastor no me dejaba agarrar nada. Y al final del camino, usted sabe que un día le digo, Estanislao, ¿me deja soldar? Y eso, él jamás te iba a dar la pinza para soldar, porque necesitábamos hacer mucha soldadura, una plataforma como esta. Me dio la soldadora. Y lo vi cansado, pero no entendí que él estaba enfermo. Él estaba enfermo y después, a un poquito de tiempo, partió con el Señor. Pero trabajó hasta el último día de su vida. Y eso fue siempre. Qué bueno que es imitar, hermano, a aquellos que sirven a Dios de esta manera. Por eso no se fije en los que no hacen. Si fulano no hace, tampoco. Como que está ganándole a alguien. No, está perdiendo vos. Cuando hay alguien que hace, imítelo, acompáñele, esfuércese en ser mejor, pero no por competencia, sino porque a Dios le agrada que nosotros seamos mejores, que vayamos superando en el servir a Dios. Y el servir a Dios, hermano, siempre está relacionado con servir a gente, a otras personas.
Y muchas veces somos humillados. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo mejor que hay es servir a la persona, porque así lo estamos haciendo para Dios. Así que Dios le bendiga, que usted pueda desarrollar una vida fructífera en el servicio a Dios. Y dice que el diaconado gana un grado honroso y mucha confianza. Los que ejercen, en 1 Timoteo 3:13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga, queridos hermanos. Desarrollen esa vida de servicio. Háganlo bien, como para el Señor. Y sin lugar a duda, usted va a ganar un lugar honroso. Dios les bendiga. Hermanos, tenemos un breve receso hasta la... Mi tema es: el diácono debe tener interés por la iglesia. El diácono debe tener interés por la iglesia. Leemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 3. Después dijo el rey David a toda la asamblea: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas que son de oro, plata para las cosas que son de plata, bronce para las de bronce, hierro para con las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para el santuario, he dado para la casa de mi Dios. Qué interesante la expresión de David, ¿no? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Si bien en nuestra dispensación sabemos que cuando nació la iglesia no necesitó templo para celebrar culto a Dios, porque dice la Biblia ahora en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, que todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. Pero Pablo añade algo interesante en 1 Timoteo capítulo 3, cuando le instruye, versículo 14 al 15, dice: te he escrito aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuche, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí encontramos el simbolismo para que nosotros podamos ubicarnos bien, que la casa de Dios no es ni más ni menos que la iglesia, para la palabra del Señor, el apóstol Pablo. Es evidente que el rey David tenía un profundo interés, un profundo amor por las cosas de Dios, y este ejemplo debe marcar a fuego todo nuestro ser, despertando un vivo interés por la obra del Señor y por su iglesia en particular. Todo diácono, mi hermano, que tenga interés por la iglesia debe, en primer lugar, manifestar un profundo interés en su iglesia. Es un gravísimo error nombrar a un diácono recién para que se interese por las cosas de la iglesia. Muchos ministros han visto en hermanos y en hermanas solo como requisito para el reconocimiento del diaconado su capacidad intelectual, su simpatía, aún el agrado de ser o tener un parentesco con la persona, pensando que a continuación podría cobrar interés por la obra del Señor, y ha significado maltrato a la iglesia, tristeza para los ministros y una vida difícil de ser restaurado a continuación.
Muchas veces, hermanos, cuando tenemos poco miembro en la congregación y el Señor, por su gracia, va añadiendo, sobre todo personas jóvenes que tienen por allí capacidad en algunas cosas que nosotros no manejamos y lo vemos con talento. Hay veces que uno ve entrar a un músico en la iglesia e inmediatamente decimos, traten de no aturarlo, de no hablar de más, porque enseguida se arriman los músicos, che, ¿qué tocas? Y ya lo quieren meter, ya hasta le hacen tocar algún instrumento para que se vaya motivando, ¿no? Sin haberse convertido todavía. Lo mismo pasa con aquel que maneja la tecnología, vemos como que en algún momento ya pinta como para servir y ni siquiera todavía ha hecho el curso de seguimiento, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en incentivar antes de que la persona sea convertida. Un grave error si daña el interés demostrado por otros, siendo de tropiezo para aquellos que realmente tienen un llamado. Hay personas que esperan de Dios la oportunidad, esperan su llamado, de parte de Dios lo tienen, pero inmediatamente hay como la liebre, ¿no?, que va saltando, algunos que aventajan de esa forma, quizás por ser pariente, le queremos dar lugar antes que otro. Al interés ya demostrado por un hermano o una hermana debemos motivarlos a compromisos mayores que puedan ser cumplidos acorde a su capacidad. Por ejemplo, visitar hospitales, cárceles, animar al nuevo a hacer seguimiento de los nuevos convertidos, repartir tratados en parques, plazas, avenidas, arreglos de banco, limpieza de baños. Es interesante, hermanos, que cuando uno quiere realmente servir al Señor y en alguna oportunidad, por ejemplo, nosotros nos convertimos con mi hermano, él nos llevó a Cristo, y una vuelta se arrima al pastor y dice, pastor, nosotros queremos servir. Y el pastor nos miró y dice, bueno, qué lindo, los felicito. ¿Y en qué podemos servir? Nosotros pensamos en predicar y cantar y repartir tratados. Dice, ¿pueden limpiar el baño? ¿El baño? Sí, el baño. Resulta que había un baño para hombres y un baño para mujeres. Y dijimos, bueno, empecemos por el de varones. Así que nos pusimos como un broche en la nariz y empezamos a limpiar. Y limpiamos y quedamos recontentos. Cuando fuimos al de mujeres, Jesús. Y bueno, oramos al Señor, porque hay cosas que marcan el amor por la obra del Señor, ¿no? Vio que cuando nace un bebé, a veces estamos recontentos y le hacemos carita al bebé y le hablamos como bebé, nos transformamos y lo tenemos ahí. El tema es cuando hay que cambiarlo, ¿no? Y cuando se enferma. Es decir, que el amor por la obra del Señor muchas veces pasa igual. No es solamente lo público, no es solamente estar al frente, es también práctico. Cosas prácticas que hay que hacer por amor en la obra del Señor. Sin tener necesidad de saberlo, personalmente uno está siendo probado, está siendo puesto a prueba cuando se le manda a hacer cosas prácticas al diácono, cuando también se lo manda a repartir tratados, cuando se lo manda a orar por los enfermos en los hospitales. Dice la palabra, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Primero deben ser puestos a prueba y después, si no hay nada malo de qué acusarlos, que sirvan como diáconos, dice otra versión. De manera que la Iglesia pueda apreciar sin accionar de ser irreprensibles, posibilita el reconocimiento y el ejercicio del diaconado. Cuando un hermano es reconocido como diácono, no significa haber llegado a la meta. El cese de actividades o de cruzar ya los brazos como diciendo, bueno, lo logré, ya está. Sino el principio de un ministerio que pueda resultar fructífero, de bendición para la Iglesia del Señor y para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Uno empieza a servir y qué hermoso es tener en la Iglesia personas que realmente se ponen a disposición. Y yo recuerdo una persona que se convirtió al Señor y inmediatamente se puso a disposición, dice, pastor,
¿en qué puedo servir? Y claro, entre lo que uno pueda llegar a hacer, porque hay muchas necesidades a suplir en una congregación, y que la persona realmente esté convertida, quizás haya mucha distancia, pero bueno, uno lo tiene que ir formando, tiene que ir ayudándole. Yo recuerdo en algún momento cuando se convirtió un hermano, este hermano viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Y yo no sabía qué hacer. Digo, algo le tengo que llegar a hacer. Digo, ¿te animás a cortar un árbol? Sí, pastor. Había un árbol que estaba en la vereda y quería levantar un poco la pared. Y le digo, ¿te animás a cortar? Y cuando salgo afuera para ver si realmente se podía hacer la obra, el árbol no estaba más. Desapareció. Le digo, ¿el árbol? Ya lo corté, pastor. Entonces se me acerca el vecino y me dice, pastor, hola, ¿cómo estás? Bien, le digo. Dice, qué bien, dice, ¿pudo cortar el árbol? Sí, lo felicito, me dice. ¿Tuvo el permiso correspondiente? No sé, le digo, ¿qué permiso? No, está bien, me dice. Al otro día me llegó una citación de la municipalidad que me tenía que presentar a dar cuenta por el árbol que corté. Ante el ingeniero, fulano de tal. Me dice, ¿cómo, pastor? Cortó una vida. Dice, una vida que a nosotros nos cuesta tanto, dice, ponerlo. Y me empezó a contar de la vida, ¿no? Del árbol. Y le digo al hermano, gracias por el servicio. Ahí le puse el superdiácono. Porque hay superdiáconos, ¿no? Que hacen las cosas aún más allá de lo que nosotros muchas veces pensamos. Y hay mucha gente que realmente quiere servir y tiene que ser acompañada, tiene que ser estimulada, pero también en su debido momento hay que corregirle también algunas cositas, ¿no? No se nombra entonces para que sea, sino porque es. Por eso la mejor expresión es de reconocer diáconos, reconocemos por lo que vemos que hace, por sus frutos, por su labor diaria. Debe estar interesado y demostrarlo. El hombre o una mujer con un llamado al diaconado muestra interés por la iglesia en todo tiempo. No puede estar de brazos cruzados, parece que algo tiene que hacer y siempre está ahí ofreciéndose, es comedido, siempre quiere ayudar en algo, en lo que sea. Ese es el llamado del diaconado, el que quiere asistir al pastor en muchas cosas. Y hay un deseo sincero de asistir al pastor en muchas cosas, ¿no es cierto?, que realmente hace falta. La iglesia necesita de diáconos que asistan al pastor. El pastor Chávez hablaba de la pandemia, ¿no? Yo nunca trabajé tanto como en la pandemia. Desaparecieron todos los diáconos, todos los ancianos, todos los hermanos. Había un miedo terrible por el tema del COVID, ¿no? Pero bueno, qué hermoso es servir como diácono. Es hermoso asistir a los hermanos que en algún momento no tenían ni para comer. La iglesia en sí donaba y había que salir a repartir. Y hicimos una buena tarea, pero creo que no hay cosa más linda que poder asistir a los hermanos en su necesidad. Ahí tiene que estar el diácono, haciendo la obra que muchas veces el pastor necesita una asistencia. Bueno, también tuve que hacer de pastor, predicar todos los cultos, no faltar ninguno porque lo hacíamos en casa, a las reuniones, así que, pero la necesidad estaba y teníamos que ayudar a poder suplirla. No se desanima ni no se decepciona, muestra interés aun cuando otros sean reconocidos ante que él. Es decir, que no se desanima inclusive ante las cargadas. Vio que el diácono tiene esa cosa de que quiere servir y está al lado del pastor. ¿Y cómo le dicen al que está al lado del pastor? Buchón, ¿qué más? Oreja del pastor. Y usted sabe que hay hermanos que no se aguantan las bromas. No sé si la forma de probarlo, pero hay gente que ha dejado y no ha querido servir. Yo conozco una persona que dice, yo no quiero que me digan oreja del pastor. Y dejó de estar al lado del pastor. Y se perdió muchísimo tiempo.
No quería, no le gustaba la carga. Y yo me puse al lado del pastor. Me la aguanté. Porque hay que aguantársela a veces, ¿no? Y ahora ese hermano que rechazó en aquel tiempo las cargadas está al lado mío sirviendo. Así que el Señor lo acomodó un poco, ¿no? No se desanima aun cuando Él es el que trabaja y otros lo que llevan las felicitaciones y los aplausos, los reconocimientos, ¿no? No tiene que desanimarse, tiene que entender que hay pruebas y dificultades en el servicio, pero tienen que ser superadas. Su demostración de ánimo e interés profundo de amor por la obra del Señor incentivará también a otros a que puedan servir. Cuánta satisfacción, mi hermano, ver a alguien entusiasmado queriendo hacer algo por la obra del Señor. La palabra entusiasmo, ¿sabe qué significa? Dios dentro de uno. Enteo significa en griego, ¿no? Dios dentro de uno. Es como que tenemos esa alegría, esa fuerza, ese gozo que viene de Dios, y el entusiasmo tiene una particularidad. ¿Sabe lo que hace? Incentiva a otros a que puedan trabajar también para la obra del Señor. Cuando uno está incentivado y hay gente mirándolo, también quieren ayudarle a hacer la obra del Señor. Es como que contagia. Lo mismo que pasa cuando está la murmuración o está la calumnia. La gente, en vez de querer hacer cosas para el Señor, se van para todos lados y capaz que tenga razón y desaparecen. Pero el entusiasmo hace que contagie e invita a otros a hacer lo mismo. Es imposible, mis hermanos, transmitir a otro si realmente nosotros no hemos recibido eso de parte del Señor. Entonces, hemos visto que un diácono que tenga interés por la iglesia debe manifestar profundo interés por la iglesia, y en segundo lugar, no debe estar interesado en los cargos, sino en la iglesia. El que asiste y no colabora porque no tiene cargo, no tiene madurez espiritual y por lo tanto no es apto para el diaconado. Es decir, no debemos buscar el primer lugar para sobresalir. No debemos buscar cargos para alimentar nuestro orgullo ni para la gloria nuestra. Ese no es el espíritu de servicio. Eso no es lo que enseñó nuestro Señor. En Mateo capítulo 20, verso 20 al 23, encontramos que entonces dice, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo debo beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Querer ser más que lo demás ha ocasionado grandes problemas en la obra de Dios, como el caso de Diótrefes, que compartió nuestro hermano, el cual dice que le gustaba tener el primer lugar entre ellos, no recibía lo que Juan decía. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlo se los prohíbe y lo expulsa de la iglesia. El gran problema de Diótrefes fue el orgullo, el pensar que él podía tener el mismo reconocimiento o aún más que el apóstol Juan o que los otros apóstoles. Así que ese no es el espíritu que tiene que rodear al servicio, al espíritu, al trabajo del diaconado. Debemos trabajar con humildad, con amor. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Es decir, que hay que esperar con humildad el tiempo de honra. Si nosotros nos humillamos, como dice el Señor que lo debemos hacer, Pedro enseña que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará
cuando fuera el debido tiempo. Y Jesús fue nuestro ejemplo en esto, y el ejemplo de todos los diáconos también, de esperar con humildad. Filipenses 2:8 dice que Él se puso en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Nos enseña a trabajar con amor la palabra del Señor. 1 Corintios 16:14 dice, todas las cosas sean hechas con amor. Lo mismo que Gálatas 5:13 dice, más bien sírvanse los unos a los otros por medio del amor. Pablo aconsejó entonces a servir con corazón sincero y en temor de Dios. El que ama a su iglesia, hermano, debería amar a la iglesia como Cristo ama a la misma. En Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y escuche, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, que el amor de Cristo llega a entregarse a sí mismo por ella. El amor de Cristo hace de la iglesia que Él la pueda sustentar, la pueda cuidar. Eso es lo que tiene que marcar el servicio del diaconado dentro de la iglesia. Un amor que se entrega a sí mismo para poder servir, un amor que sustenta, un amor que cuida. Gloria al Señor. En Apocalipsis 21, 1 al 3, dice, vi un cielo nuevo, una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, que ese es el fin, el propósito del Señor, de cuidarla, sustentarla y entregarse a sí mismo. Que un día esa misma iglesia que Él hace eso pueda descender a reinar juntamente con Él. El Señor siempre quiere cuidar a su iglesia, está dispuesto y lo hace de poder cuidarla espiritualmente, de alimentarla. Él la quiere ver segura, la quiere ver radiante, adornada en cuanto es su novia, y la cuida con un amor amoroso. Y está con tristeza por no concurrir una persona que sirve al Señor, que realmente está metido en las cosas de Dios. Muchas veces está triste por no poder concurrir, se siente mal, porque tiene el mismo espíritu de Cristo, ¿no? No sé si alguna vez trató con alguien que a veces le cuenta y le dice, vos sabés que yo antes me sentía mal, ahora cuando no me podía congregar me sentía muy mal y no lo soportaba, pero ahora que ya el tiempo ha pasado, no me hace nada no congregarme. No siento lo que antes sentía. Y te está diciendo que algo se apagó, algo que era hermoso y algo lindo, bueno, ya no lo tiene más. Pero nuestro amor por el Señor no debe ir descendiendo, sino creciendo día a día. Lo mismo pasa con la iglesia. Un diácono se tiene que sentir mal cuando no puede concurrir a los cultos. Está preocupado por la marcha de la obra del Señor. Esa preocupación que tenía Pablo para nosotros es como un ejemplo. En 2 Corintios 11:28 dice, además de estas cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Una persona que sirve al Señor, que ama a la iglesia, está preocupado por ella. Y lo que nosotros podemos entender que nuestro servicio, hermano, no es profesional. Usted sabe que usted va a un médico
el médico le dice, siéntese, y le hace un par de preguntas, trata de sacar un diagnóstico y después trata de darle una receta para poder curarlo en su enfermedad. Y usted va a casa y le cuenta a su esposa, vos sabés que el médico me atendió, me hizo preguntas, pero su servicio es profesional. Lo hace porque tiene que atenderte y después de eso, bueno, cobra algo. Nuestro servicio para las cosas de Dios, nosotros no podemos sacarnos un delantal o un saco y después no sentir más nada por las personas que atendemos. Nuestro servicio al Señor son las 24 horas. Nos preocupamos, estamos interesados realmente que le vaya bien, que las cosas se hagan como corresponde. Servimos a Dios como le amamos, tiempo completo, las 24 horas. Y estamos preocupados, como dijo Pablo, nos carga el corazón. Hay una creciente preocupación por todas las iglesias. Dice el capítulo 1, versículo 10 al 12, pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía, que cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Resulta, hermanos, que de los de la familia de Cloé me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes. Me cuentan que algunos dicen yo soy de Pablo, otros afirman que yo soy de Apolos, otros dicen que yo soy de Cefas y aún sostienen algunos que yo soy de Cristo. Esa era la preocupación de Pablo. Estaba lejos Pablo. Él había fundado la obra, lo tenía en el corazón, pero vienen los de Cloé y le dicen, vos sabés, Pablo, que las cosas allá no andan tan bien. Y esa preocupación lo llevó a escribir una epístola, una carta, para acomodar un poco los tantos, ¿no? Pero justamente, aunque estemos a distancia, aunque estemos muy separados por la distancia, quizás vivamos en otros lugares. Asimismo, eso hace de que nuestra carga no se vaya. Estamos preocupados, queremos asistir, queremos ayudar, queremos dar una mano para que los hermanos salgan de ese estado de riña, de disputa. Pablo tenía eso en el corazón y es lo que a nosotros nos tiene que llevar a hacer la obra del Señor. Buscamos estar en comunión con los hermanos. Dice 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Se puede amar a la iglesia, mis hermanos, como Cristo la ama, como los grandes hombres de Dios aman la iglesia del Señor. Y que realmente esto lo podamos transmitir, lo podamos darle también forma a aquellos que están al lado nuestro. Yo recuerdo una oportunidad, viene el pastor Polaico y me carga en el auto y dice, cara pálida, tenemos que ir a un lugar. Bueno, vamos, le digo. ¿Qué tenemos que hacer? Disciplinar. Disciplinar. Y le digo, ¿a quién? A fulano de tal. No, le digo. Y la verdad que no es lindo disciplinar. Pero hay que hacerlo, ¿no? Porque es por amor. Es por amor que uno hace eso. Y le pregunté al pastor como para interiorizarme un poco, y una de las cosas que el pastor me dice, Alvarenga dice, una de las cosas que quiero que aprenda, dice, no maltrate a los hermanos. No los maltrate, nunca. Y hizo un silencio, y yo lo vi llorar al pastor. Porque hay cosas que se enseñan con amor, ¿no? Pablo dice que él enseñaba con lágrimas. Y hay cosas que cuando se te enseña con lágrimas no se te van más. Corregía con lágrimas, enseñaba con lágrimas, visitaba. Y yo entendí una cosa. El amor te lleva a derramar lágrimas a veces por los hermanos.
que realmente podamos no solamente sentirlo, sino también enseñarlo, transmitirlo. Si amás a la iglesia, lo vas a transmitir, porque lo llevas a... Es decir, la Biblia dice: lo que tengo, te doy. Que ese sea nuestro espíritu y el espíritu del diaconado. Ama a la iglesia, ámala de verdad. Amén. Y no la maltrate, no la castigue, no haga nada indebido, porque el amor no hace nada indebido. Amén. Que el Señor lo bendiga ricamente. No, le doy las gracias porque este capaz que se pone medio vanidoso, después no predica. Digan si no lo aplauden. Bien. Espero que la estén pasando bien. Este es el mejor lugar que hemos escogido en estos días. Sin lugar a duda que han sacrificado muchos de estar con la mami. Y si es verdad que a la mami no la tendremos siempre con nosotros, también el prepararnos no siempre tenemos oportunidad. Más entender de lo que se trata. Permiso. La necesidad de las diaconías en la iglesia. En el desarrollo de la Gran Comisión, a ver qué le digo. Página 10, ¿está bien? ¿Lo tienen ahí? Bien. En el desarrollo de la Gran Comisión que el Señor Jesucristo dio a la Iglesia, se hace imprescindible el servicio. Este servicio tiene dos áreas y claramente se diferencian, son diferenciales, la espiritual y la material, y ambas hacen posible, cuando se apoyan entre sí, el llevar a cabo la tarea que el Señor nos comisionó. Jesús mismo, en pleno apogeo de su ministerio, netamente espiritual, necesitó y recibió el servicio de sus seguidores, tanto varones como mujeres, en el aspecto material. Y voy a hacer énfasis de estas dos diaconías. Nosotros somos propensos al extremismo. Lo que más nos gusta, eso es lo que más queremos hacer. En este camino no estamos por gusto. Estamos porque hemos sido alcanzados con la gracia del Señor, hemos sido transformados, hemos tenido un encuentro personal con Él y se nos abrió el entendimiento de que debíamos seguirle e involucrarnos en la vida del servicio. La iglesia tiene dos necesidades. La primera del tipo espiritual, que es el servicio de la palabra y la oración, porque el ministerio de los apóstoles era de la palabra. Y ahora voy a hablar un poquito para los que somos ministros también. Si nosotros preparamos personas para que se ocupen de un área específica, para que tengamos libertad para hacer lo otro que el Señor nos encomendó, mal haríamos de administrar ese tiempo. Porque el que levanta hombres y mujeres para el servicio es el Señor, no somos nosotros. Y esos hombres y esas mujeres en esa área no son nuestros esclavos, Hay algunas denominaciones donde cuando alguien se convierte y tiene que empezar en el servicio, algunos son seleccionados. No hablo del caso que el pastor habló, porque esa persona que tenía el diácono atrás era una persona que ostentaba de su poder
esclavizando al otro. Aquí nadie es esclavo de nadie y nadie tiene que ostentar algo. Sí, damos la gloria a Dios, como hizo alguien que también dijo que Dios le levantó gente que lo acompañe. Entonces, muchas veces recuerdo un caso que teníamos una obra de ensaladas y había un pastor bastante problemático que no le caía tan simpático porque le pedía que trabaje. No, vos sos Salado, esa es una localidad que se llama Saladas. No, y me hacía la vida imposible entre los obreros, entre todo. Entonces un día me dice, o sea, un hombre que hay en la viña del Señor, yo les quiero mostrar a ustedes, chicos, que los que servimos a Dios no somos señores de la viña. Siempre se vivía quejando de que el sueldo no le alcanzaba. Entonces un día me hartó y su sobrino era tesorero en la iglesia. Delante de él le digo, por favor, averiguame cuánto ganaría tu tío en el banco. Se fue, teníamos un buen escalafón. Yo entiendo, hermano, que el obrero es digno de su salario. La iglesia que no aprende a sostener bien a sus obreros, vienen estos pícaros que después le sacan hasta los anillos de recuerdo, le hacen dar todo para ellos y se enseñorean de ellos. Entonces, ustedes chicos tienen que aprender a valorar. Me vino a la otra semana, lo llamo, contame a ver cómo es este tema. Me dice, mire, mi tío, vos tío, estarías ganando un 25% menos que lo que la iglesia te está dando, que trabajando en el banco con toda tu antigüedad. No sé, había la mamá, suegra de un pastor, porque hay gente que tiene la especialidad de ser gabaonita, de presentarse con pan mohoso, ropa rotosa, andrajoso, siempre. Y engañan a los mejores siervos de Dios e hijos de Dios, como lo engañaron a Josué y a todo Israel, los gabaonitas. Entonces de esas cosas tienen que cuidarse, chicos. De eso necesitamos nuestro servidor. Así que cuando voy y hablo con otro hermano que era carnicero, le daba la carne para todo el mes. No está mal el oficio de manguero. Entonces, otros hermanos le hacían una colecta mensual. Cuando yo me doy cuenta y sumo, le digo, hermano, vos estás ganando 2 veces más que yo y soy el pastor presidente. Yo le digo, de los 52 fines de semana que tiene el año, 36 estoy afuera. Vos te la pasás acá quejándote. Y claro, no estaba, sabía que si lo despedía porque no es tu reacción. Y eso, chicos, aprendan, no es tu reacción. Vos tenés que medir las consecuencias de tu reacción. Porque después que pasa tu reacción, del otro lado hay acción. Más frío. Entonces me dice un día en una reunión de misterio, mirá, dice Poleico, yo a vos no te soporto. ¿Qué tal le vamos a hacer? Tener 3 sueldos. Así que quiero pedirle, hermano, al ministerio, y lo triste a veces es que los ministros que están para acompañar, no acompañan. Dice, me quiero ir a atender una obra acá. Bueno, hermano, si el ministerio decide, yo no estoy de acuerdo, pero yo pertenezco a un ministerio. Claro que como pastor podía decir no directamente,
Y claro que yo sé, y quiero que ustedes también lo sepan, consiervo, que Dios nos da libre albedrío, libre voluntad para hacer, pero siempre tenemos que hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Para mí era un alivio que el tipo se fuera. Pero yo sé, chicos, me alegra de que ustedes estén y el número de ustedes vayan creciendo en estas reuniones de formación para la obra del ministerio. Lo que vos te sacás porque te molesta, que es una lija, ¿viste? Te va lijando, te lo sacás vos. No aprendés a esperar el tiempo de Dios. Dios después te manda 2 lijas más. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Te aparecen personas peores. Entonces tenés que asegurarte que cuando tomás una decisión sea de Dios. Cuando vos tenés conocimiento, dice que en la multitud de consejeros, ¿qué está? Aprendan a respetar la multitud de consejeros, por más que tengan la autoridad, por más que le aflija. Se fue allá. Seguía la hermanita haciendo trabajo y ayudándole. El carnicero seguía dándole. Y el colmo, un día viene un hermano y me dice, Angánico, el pastor fulano de tal. ¿Qué pasa? Me fui a visitarle y a llevarle un poco de mercadería. Otra más. Y eso, calma, Joaquín, cálmate, tranquilízate. ¿Y cómo es? Angá, me fui un día, yo no sé, pastor, cómo usted puede estar ministrando la palabra explotando así a sus consiervos. Ay, ¿cómo lo estoy explotando? Me fui, tenía agua nada más. Me dice que no sé hace cuánto no tomaba una coca con su hijo. Ah, ¿y vos qué hiciste? Y le compré 2 packs, hermano. Y era un necesitado, era un pobre que vivía con el pan nuestro de día por medio. Chicos, hay de esta gente y ojalá que ustedes nunca se vistan de los tales. Se fue allá, vivía durmiendo todo el día y se llevaba un guitarrista que le mandaba a hacer la visita. De allá venía y no podía estar en el culto del miércoles porque estaba estresado ya. En aquel tiempo ser 3 era problema. Estresado. Entonces lo llama el colaborador. Hablo de las 2 diaconías y ya cierro. Y hablo del colaborador. Digo, che, escucha, no, si él me lleva, me dice, vos tenés que ir para esto. Pero ¿y él? No, duerme todo el día. Es muy interesante que los que tenemos un servicio espiritual no nos abusemos de la grey. La grey también tiene que darle lo que es digno a su pastor y cuanto antes lo sostengan mejores. Esa es una gran tarea, después voy a hablar de eso en otra parte. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. El ministerio de los apóstoles era el de la palabra y de la oración. ¿Por qué debe ser el ministerio de la palabra? Y hermanos, porque por la palabra que se ministraba nacían iglesias. ¿O no? ¿Nacían iglesias? Yo les hago una pregunta. Pedro, ¿qué predicó en el día de Pentecostés? La palabra. Para que se cumpla esto, como dijo el profeta, como dijo ese primer mensaje, es un mensaje que se fundamenta netamente en la palabra y no era aburrido,
Porque hoy en día tenemos una fuerte sensación que si el que está al frente no es cómico, no vive o no nos vive metiendo la mano al bolsillo, lo que tenemos es viejo. Chicos, ¿la están pasando bien? ¿Sí? Vos no sabes, ya soy viejo. A los jóvenes. ¿Sabe de lo que nos cansamos y nos dimos cuenta que estábamos pecando? Era siempre de estar invitando a otros y que no nos ministren las personas que durante todo el año nos están sirviendo y que tienen mucho que aportar para la formación. Y figurita repetida, no se hagan problema que a Pedro le decían lo mismo, que a Pablo le decían lo mismo, al otro ya se hartó, dijo, para mí no es molesto el recordarle las mismas cosas. No nos hartemos de escuchar la palabra de Dios. Aprendamos a aprovechar bien el tiempo. Por esa palabra de ir y predicate el Evangelio, se fundaron iglesias y se siguen fundando. También porque con esa palabra se fundaron las sanas doctrinas para la formación y desarrollo de las iglesias locales. ¿Qué hubiéramos sido si Pablo, el apóstol de los gentiles, no tenía el conocimiento de la palabra que él tenía? Se dice que en el tiempo en que Pablo era fariseo, en toda la comunidad judía solo había 6.000 fariseos. No era fácil. Todo su conocimiento le sirvió para que Dios lo pudiera utilizar de la forma que él quería y no como él lo había aprendido. ¿Me estoy explicando? Sí. Dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, un buen enseñador. Porque el ministerio de la palabra, por ese servicio del ministerio de la palabra, se mantiene el rumbo de la iglesia y se la orienta a solucionar sus problemas, a ser guardada de la mala doctrina. Por medio del ministerio de la palabra, el creyente es edificado y perfeccionado para la obra del ministerio. Después voy a tratar algo que en esto me llama mucho la atención de nuestros desvaríos. Chicos, no queremos que ustedes los tengan. Queremos que ustedes vengan a este tipo de reunión a prepararse para el servicio. Y hay otros tipos de reunión que son los campamentos, los retiros espirituales, porque si queremos meter todo en un combo no hacemos ni lo uno ni lo otro. Aquí venimos a formarnos para servir a Dios, para aprender. En cuanto al servicio, la oración, siendo que muestra esa comunión que debemos tener con nuestro Dios. Siempre que yo no me pierdo culto, hermano. Así puedo estar lo mal que esté, ¿no? Todos los cultos, lo de los miércoles, oración. Tenemos distintos predicadores y predicadoras. No hay culto donde Dios no me hable. No hay culto. Porque si vos vas para que Dios te hable, Dios te va a hablar. Si vas de espectador, espectador serás y así te irás. Llevando una crítica que va a perjudicar a otro porque a vos ya nada te benefició. Entonces, pero, por ejemplo, cuando pasan a orar por los pedidos de oración, vos ahí te das cuenta quién ora y quién no ora. Y quién usa vanas repeticiones. Bendice este culto, amén, Señor, porque tu gracia, amén, Señor. Hermano, parala un poco. No tenía otra cosa que repetir lo mismo. Bueno, dicen que es una muletilla, que cuando uno está
nervioso lo hace, pero trata de sanarte. Tirá la muletilla. Entonces, normalmente tenemos el culto de oración donde le dedicamos media hora a la oración. Y ahí te das cuenta que a algunos les falta. Yo estuve el fin de semana en Misiones, en una conferencia misionera en la comunidad alemana, me invitaron, y cuando llegué ya no había combustible. Y para volver no tenía combustible casi, tenía apenas para llegar a Posada si es que iba a 80. Ay, mamita, ¿sabe cómo oraba que no baje el combustible? Quería ver mi paloma también. Y sí, no pudo ir porque estaba enfermo. Entonces, lo mismo te pasa en un culto de oración. Cuando vos no orás, muchachos, chicos, cuando ustedes no oran en casa, ¿qué vas a orar media hora y si no saben ni lo que decir? Está corto. Y bendice, Señor, aleluya. Ya miraba si alguno se levanta. 10 minutos. Es una vergüenza que un colaborador, una colaboradora, un obrero no pueda mantener una oración de media hora. Y sí. Todos comenzamos así, no sabiendo lo que decir. Nos costaba. Pero el cultivar la relación íntima con Dios hizo de que crezcamos. Y hay otro que vos te das cuenta. Mamita, el último culto que teníamos, había una que tenía oración, pero creo que paró nomás, porque si no tenía hasta mañana, voy a terminar orando por las pulgas chinas. O sea, no se le escapan detalles. Esa es la oración. Si esa es una oración de intercesión congregacional. Los apóstoles valoraron no interrumpirla y dedicarle tiempo a la oración. Qué fácil es dejar de orar, hermano. Qué fácil. Pero si lo hemos dejado de hacer, podemos volver. Eso es lo bueno del Señor, que siempre nos está dando oportunidad. No permitamos, por tanto, que las muchas actividades nos roben el tiempo. No hace falta que esté todo el tiempo de rodillas, poder orar acostado, sentado, parado, viajando. Yo siempre digo que muchos de mis mejores momentos están en esos 20 minutos que tenemos de casa al culto. Me voy renovando, hablando en lengua. No fabrico nada porque el Espíritu Santo está en mí. No necesito reuniones especiales. Hacen falta, pero obrera del Señor, obrero del Señor, no dependa de momentos especiales, dependa de su comunión con el Espíritu Santo hablando con Dios. Sí, se nos ha enroscado la víbora, Satanás lo logró. Pareciera ser que la espiritualidad viene en un campamento, en un encuentro con algo especial. Yo sé que son modas, pero dice Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. No, ya vino conmigo. ¿Qué le voy a dar la bienvenida si vive en mí? No dije nada malo, ¿no? ¿Qué tal para que le diga a Betty, bienvenida Betty a casa cada rato? Bienvenida a casa. Bueno, soy templo del Espíritu Santo. Pero también le tengo que aclarar, chicos, que hay momentos, no es como solo dice el coro, ¿no? Que las palabras no me alcanza nada. No tengo esa presencia del Espíritu Santo que quisiera tener. Leo la Biblia, parece un diario viejo. Pero es parte de la vida, chicos. Pero uno debe persistir.
debe esperar. Yo tengo de los 34 años problemas con mi esposa. No es de diabetes, de noche Betty, de mañana Betty, no, diabetes. Y claro, me va facturando. Y dice, cuídate. ¿Y qué te vas a cuidar ahora? Ya me acostumbré a no cuidarme, que puedo hacerlo. Pero esos 36 fines de semana que me iba al interior, hermano, ¿qué me van a servir una costeleta si vos tenías los 7 chicos ahí mirándote comiendo un poco de mandioca hervida con arroz? Ni loco, venga la mandioca, venga lo que... Sí. Así que uno aprendió de que Dios vive con uno. Y este problema de la diabetes es un problema que todos los días trato de decirle que el Señor tiene poder para sanarme. Pero siempre le digo, nunca voy a perder el gozo de servirte. Y creo que los que me conocen no me van. Cuando llego al culto, cuando me toca predicar, ¿cómo me gustaría estar en cualquier lugar menos en el culto? Parece que el bajonazo. Pero yo sé cómo trabaja la prima diabetes. Y también sé cómo trabaja Dios. Chicos, descubran eso. Descubran eso. Y lo que sé que es ese trayecto ahí o ahí es eterno. En ese tiempo que estoy esperando. Pero cuando llego al lugar, se fue todo. Termino renovado, bendecido con mi esposa, el único que hablamos del culto, de la presencia de Dios. Y casualidad, siempre aparece, no todos los días, pero cuando aparece cuando yo voy a predicar. Y yo siempre me pongo nervioso cuando voy a predicar. Y le pido a Dios que nunca me saque eso de depender de Él a pesar de la preparación. Pero oren, chicos, oren, renuévense. En tu casa, en el asiento, en el auto, dale lugar. Y tengamos experiencia de oración, pues en ella recibimos guía, revelación. Llevemos a la iglesia una experiencia de oración. Hay cosas que ya uno está medio viejo y la vivió mucho tiempo. Hermano, el culto no se aviva con uno que preside, no es el animador del show. Hermano, oramos. Si vos no saliste con hermano a la misma diálogo, si vos no orás en tu casa, las cosas no mejoran en un culto. Dios te puede hablar, sí, pero para que mejores. ¿Me explico o no? Orá, busca a Dios. La necesidad del tipo material, desde el momento mismo de la formación de una iglesia, por más pequeña que ésta sea, surge la necesidad de atender el aspecto material en el desarrollo del culto. Desde un edificio inmobiliario, hasta el sostén de obreros y administración de los recursos económicos. Esta administración estará delegada a un diácono que se responsabiliza de un área específica de la necesidad. Diaconisa, ¿me pasa un pañuelito, por favor? Y que sea ya. Ahí está. Pero ella lo tiene, pues. Y que sea la última vez. No, uno solo. Voy a llorar hasta uno nomás por el presupuesto. Y sí, hermano, también hay que administrar el llanto. Tan caros los pañuelitos. Bueno, al Barenga no le hace nada, porque lo pago yo. Bien, esta administración estará delegada a un diácono que se responsabiliza de un área específica de la necesidad. Se designarán tanto como sean necesarios a fin de no recargar en unos pocos una gran tarea. ¿Les puedo
contarle algo a los hermanos de Rosario y zonas Alemania, aledaña, quiero decir. Cuando tomé la obra de Rosario, me llaman a atender, a que vaya a un anexo, porque nunca cesaban los problemas y el pastor me dice, capaz Poleico que venís vos y cambia un poquito la situación. Bueno, vamos a creer que Dios puede cambiar, le digo. Así que llego y el gran problema era, le digo, ¿cuántos se congregan acá? 22. ¿Cuántos son diáconos? 18. Tú lo has dicho. Yo no dije nada al pastor más. Sí, le digo, hermano, claro, los 3 que estaban le tenían que servir a todos los 17, poner los bancos para que los señores. Entonces le dije, mire, o revertimos esta situación o ustedes quedan cesanteados diáconos. Metí la mano en la bolsa de gato. Pero después le empecé a hablar, hermano, así. Y bueno, se fueron revirtiendo las cosas y fuimos mejorando. No es problema de que haya muchos diáconos. El problema es que no estén funcionando. ¿Me explico? Y yo digo siempre, es mejor que 10 hagan el trabajo de uno y no que uno haga el trabajo de 10. Pero de todo modo tienen que trabajar. Se designarán tanto como sean necesarios a fin de no recargar de un área específica de la necesidad. Se designarán también para no recargar la gran tarea de la iglesia. Los encargados del templo velarán por el buen funcionamiento de las instalaciones. Eso también hay que enseñarle, hermano. Bancos, silla, luces, audio, cerradura, pintura, instalaciones eléctricas, mobiliario en general. Ustedes van a ir oyendo algunas repeticiones, pero ampliadas. Les comento que estuve trabajando 8 meses en esto, por lo menos 3 veces o 2 veces por semana dedicándole. Vamos a escuchar muchas veces la misma cosa, pero en forma ampliada. Porque algunos son como yo, como el loro, aprenden por repetición. Otros inteligentes como el pastor Maciel, el pastor Alvarenga, el toque. Limpieza, orden y portería. En el área económica, su encargado administrará la recolección, el cuidado y el destino de los fondos que hubiere. Los fondos se usarán de acuerdo a las directivas del ministerio, pastor, aplicándose, por ejemplo, a conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, pago del impuesto y servicios, sostén de los obreros, ofrenda, movilidad, hospedaje. Les comento, hermano, el tesorero no es dueño de la plata de la iglesia, no es tesorero de un club. ¿Está claro eso? No es lo que usted quiere. Hay un pastor y ministerio. Y uno me dijo, ¿y soy el chico de los mandados? Yo para mí digo que vos tenés que dejar. ¿Por qué? Y porque te considerás el chico de los mandados. No, pero yo dije, y si lo dijiste estaba en tu corazón. ¿Ya? No, pastor, bueno, habla de otra manera. Vos sos un servidor del equipo, no el chico de los mandados. Y como servidor del equipo tenés tu área de servicio. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Pues se tenés que sujetar si somos un equipo. Las diaconías, las 2 diaconías son necesarias. Estas 2 formas de servicio se ven permanentemente en toda la iglesia, ya que de esta armonía dependerá el alcance de la obra. Dije armonía de ambas, la espiritual y material. Si falta una de ellas, la iglesia está mutilada. Se le cortó un pie. 2 minutos y ya termino. ¿Viste qué haría yo sin vos? Termino con esto. Es fundamental hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro.
La práctica de una sola va a retrasar, ya sea la espiritual o material, va a retrasar el crecimiento de la palabra y por consecuencia, al no crecer la palabra, escuchen todo, la iglesia no crece por marketing, por sistemas que los hombres crean. Van a adquirir, van a llegar, pero no va a permanecer. Lo que permanece es lo que se basa en la palabra de Dios. Y mi Biblia y su Biblia dice, Hechos 6, 7, que la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba. Eso es lo que multiplica a la iglesia con discípulos. La palabra. La palabra. No hay otra cosa. Todo lo demás, tarde o temprano, termina. El fundamento del crecimiento de una iglesia o de la iglesia del Señor no radica en el marketing, en el cartel, la propaganda. Puede ayudar, pero no es el fundamento de una iglesia. Bueno, ya estamos. Por eso es interesante practicar las dos diaconías. Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo y la urgencia en realizar el mismo que tiene la iglesia, sepamos que todos somos llamados a servir a Dios y que nuestro servicio puede ser tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual o ambos a la vez. Por todo esto, ajustemos nuestra conducta a los requisitos bíblicos y estemos disponibles para toda buena obra. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana que pasamos ante tu palabra. Gracias por cada uno de los expositores. Gracias porque han hecho algo tan fundamental de enriquecer nuestras vidas, de prepararnos para servirte mejor. Amén.